Bueno, ¿por qué es importante la ciencia en la formación de los niños y los jóvenes? Yo quisiera empezar diciendo que a finales del siglo XX, en 1999, los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia y la Tecnología para el siglo XXI, convocada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, que se reunieron en Budapest, en Hungría, firmaron la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico. Esta declaración tiene muchos puntos, pero me quiero enfocar básicamente en los que tienen que ver con la pregunta que estamos haciendo. Primero, pues que falta un debate democrático vigoroso y bien fundado sobre la producción y la aplicación del saber científico. Esto para hacer frente a los problemas éticos, sociales y culturales, sobre todo ambientales, que estamos padeciendo la sociedad del conocimiento en la actualidad. También hace hincapié este documento en la necesidad cada vez mayor de conocimiento científico y tecnológico para la toma de decisiones, ya sea en el sector público o en el sector privado, al tener presente en particular la influencia que la ciencia tiene que ejercer, y bueno, que ejerce y que tiene que ejercer en la formulación de políticas públicas y reglamentarias. Otro punto que me parece muy importante es que el acceso al saber científico con fines pacíficos desde las edades muy tempranas forma parte de los derechos a la educación que tenemos todos, los hombres y las mujeres, las niñas y los niños, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, para crear una capacidad científica y para contar con ciudadanos activos e informados. Hoy más que nunca, desde luego, la ciencia y sus aplicaciones son indispensables para el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Es la enseñanza científica en el sentido más amplio, sin discriminación de raza, credo, edad, en fin, a todos los niveles y modalidades, un requisito fundamental de estas nuevas sociedades y también para un desarrollo sustentable. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo enseñar ciencia, bueno, existen y han existido históricamente muchos modelos y muchas pedagogías con respecto a las mejores formas de enseñar una disciplina científica. Yo más allá de eso me quisiera enfocar en que hoy más que nunca lo que hay que mostrar es que el fortalecimiento del papel de la ciencia en favor de un mundo más equitativo, próspero y sostenible requiere de que tengamos un compromiso a largo plazo, tanto del sector público como el privado, para garantizar una educación de calidad y una educación que llegue a capas más amplias de la población. Eh, Decíamos contestando a la primera pregunta, que la enseñanza científica y tecnológica es un requisito fundamental de la democracia y del desarrollo sustentable, y sobre todo en países como México, donde existen desigualdades muy profundas. Eh, en el caso de disciplinas como en la que yo me formé, que es la biología, eh, podemos decir que la importancia de enseñar ciencia es que la ciencia nos permite tener una interacción de mejor calidad con nuestro medio. En las sociedades del conocimiento, como se les conoce en la actualidad, se hace imprescindible la participación activa y con sentido crítico ante la magnitud de problemas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación atmosférica, etcétera, ¿sí? Y entonces, la enseñanza de la ciencia es, eh, es la que nos va a permitir contar con explicaciones acerca de los fenómenos naturales o sociales y nos va a permitir tener una mejor interacción en el medio en el que nos movemos. Un enfoque que a mí me ha gustado en los libros de texto que yo he escrito para primaria y secundaria es contar con esta idea que surge de la historia y la filosofía de la ciencia, de que cuando enseñamos o aprendemos ciencia, no solo aprendemos conocimientos científicos como tales, es decir, ecuaciones, curvas, em,
conceptos científicos, teorías como la gravitación universal, etcétera, sino también fines y valores que están asociados directamente con las diferentes disciplinas. ¿A qué me refiero? Pues con objetividad, honestidad, colaboración, conservación de la naturaleza. Y además de estos fines y valores, también habilidades, ¿no? El ejercicio de la ciencia nos permite desarrollar, por ejemplo, observaciones, manipulaciones, cálculos, mediciones, estimaciones, etcétera, ¿no? Y también actitudes que se fomentan con la enseñanza de las ciencias, como la curiosidad, perdón, la apertura a nuevas ideas, la tolerancia, el escepticismo informado y sobre todo la comunicación. Esta es la forma en la que yo considero como la más sólida para garantizar una educación científica de calidad. Pero vuelvo a repetir, sin entender que la enseñanza de la ciencia es indispensable en las sociedades democráticas y, y- y a- y- y modernas, eh, pues no llegaríamos a ningún lado. Sí, en cuanto a la pregunta de cómo es el gen del mexicano, yo replantearía la pregunta de esta forma. ¿Cómo es el genoma del mexicano? El término genoma fue introducido en 1920 en el lenguaje científico para describir la totalidad del material genético que está formado en los cromosomas que están dentro de los núcleos y material genético que también está contenido en organelos como la mitocondria y los cloroplastos. Entonces podemos decir que el genoma es la totalidad de este material hereditario. En el caso del genoma del mexicano, estos estudios empezaron hace más de una década y fueron publicados no hace muchos años. Efectivamente, podemos ver que somos poblaciones predominantemente mestizas, en donde existe una gran diversidad genética. Esta gran diversidad genética ha sido el producto de la evolución de las poblaciones desde que los primeros seres humanos salieron de África, pasando por Asia y luego llegando al continente americano. Si nosotros estudiamos las diferencias, la gran variabilidad del genoma de los mexicanos, podemos rastrear no solo esta historia evolutiva, y sino también diferencias que nos pueden ayudar a entender eh, poblaciones que podrían presentar prevalencia a ciertas enfermedades. Eh, un encabezado que me gustó mucho cuando salió esta nota hace un par de años, que decía que de nuestros antepasados heredamos la cultura, la lengua y en algunos casos bienes materiales, eh, pero lo que más heredamos básicamente es la información genética. Y eso es lo que habría que decir con respecto a esta pregunta. En emergencias como la que estamos viviendo, que es la pandemia de la enfermedad conocida como COVID-19, pues es indispensable tener conocimientos científicos y técnicos que nos permitan entender lo que está pasando. Todos los días hemos sido eh, testigos de la cantidad de información científica y tecnológica que aparecen en los medios de comunicación, tanto escritos como no escritos, en el radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, incluso en los chats, en Facebook, en todas estas nuevas plataformas. eh, y es impresionante la velocidad a la que, debido a esta pandemia, el conocimiento científico y tecnológico se ha divulgado a sectores cada vez más amplios de la población. Lenguajes que de otra manera eran, eran solamente presentados en las clases a nivel universidad o en los congresos o en las revistas científicas. Ahora es lenguaje que la población ha tenido que adaptar y que ha tenido que hacer suyo. Por ejemplo, en el caso del lenguaje biológico, pues se habla todos los días de virus, de genes, de vacunas, incluso he oído hablar en alguna de las conferencias de
de las pruebas PCR, qué prueba te vas a hacer tú, qué prueba te hiciste, cómo vamos a saber si nos enfermamos o no nos enfermamos. Y entonces hemos tenido que redoblar esfuerzos y hemos tenido que, a pasos agigantados como sociedad, entender eh, el papel de la ciencia y la tecnología, por un lado, que nos van a ayudar a no solo entender este fenómeno, esta pandemia, sino que nos van a ayudar a salir de ella, ya sea con un tratamiento o con el desarrollo de una vacuna, sino también entender cómo funciona la ciencia y cuál es su papel en las sociedades.